Cumplió 40 años Agujero Interior, el disco más rockero de Virus, coincidiendo con el retorno de la democracia. El día 10 de diciembre de 1983, la banda platense publicó su tercer disco. Por aquellos días mantenía la formación original con los hermanos Moura, Federico, Julio y Marcelo, los hermanos Serra, Ricardo y Mario, y también Quique Mughetti. Contaban también con el apoyo de algunas celebridades del under porteño como Roberto Jacobi, a quien Federico conocía de las noches del Instituto Di Tella, aportando poesía urbana a las letras de las canciones del grupo, y Jean-François Casanova del colectivo artístico Caviar, que llegaba de París y hacía las coreografías en algunas de las presentaciones de la banda. El disco Agujero Interior se grabó en los estudios Moebio entre octubre y noviembre de 1983 y, como decíamos, fue lanzado el mismo día en que asumía Raúl Alfonsín, el nuevo presidente constitucional, después de lo que fue el golpe cívico-militar en nuestro país de 1976. La verdad es que en lo personal no siento que haya influido en el plano musical, dijo Julio Moura en una entrevista. Fueron varios años de dictadura y represión, en cierto modo nos moldeamos en ese contexto social. Creo que la sorpresa que causó nuestra aparición con la propuesta estética, lírica, musical en retrospectiva, se puede entender con eso, la convicción de nuestra actitud y nuestra contracultura, abrirse camino enfrentando esa realidad, y también ante los prejuicios, incluso en el círculo musical, no fue fácil. Desde el principio se nos juzgó utilizando calificativos como modernos, que invitamos al baile, y nos preocupamos por el look, para terminar diciendo que éramos triviales, agregó el guitarrista. La producción estuvo a cargo de los hermanos Peyronel, Michelle y Dani, que por aquellos días tocaban en Riff. La banda calificó a este álbum como el disco más rockero del grupo y uno de los mejores de su carrera, y los hermanos Peyronel tuvieron mucho que ver con eso. En realidad, la idea de la banda era contar con Billy Bond como productor. Federico Moura fantaseaba con la idea de grabar en Brasil, país al que Billy Bond había emigrado para seguir involucrado en la música cuando las amenazas de muerte de la AAA se habían vuelto insostenibles. Entre sus primeras producciones aparece el debut solista de Ney Matogrosso, artista admirado por Federico Moura, pero finalmente se impusieron los hermanos Peyronel. Mi conexión con los Virus fue a través del productor Carlos Rodríguez Ares. Él conocía lo que yo había hecho con los Violadores, cómo sonaba eso, quería un sonido distinto de lo que venían haciendo ellos hasta ese momento, dijo el baterista de Riff en una entrevista. Hicimos algunas fechas en un teatro de Mar del Plata, tocábamos nosotros y otros días tocaba Virus. Muy buena onda, eso estuvo bárbaro, agregó Peyronel. Michelle y Dani, gente muy linda, muy sincera y afectiva, recordó Julio Moura, y agregó: la idea fue de Carlos Ares y nosotros aceptamos con gusto. Intercambiamos ideas, experiencias y colaboramos en el sonido, pero siendo sincero, la producción y la mezcla del disco la hicimos Federico y yo. Con esto no estoy desmereciendo a nadie, solo cuento los hechos tal cual fueron. En otra entrevista, Federico Moura decía sobre aquel momento de creatividad tan particular: en este país hay tradición de revisionismo, de valorar las cosas ya hechas y no sentir placer en lo excitante de lo desconocido. Yo estoy de este último lado, como dijo Marcel Spou, un simbolista francés. Todo lo seguro está muerto, todo lo incierto vive. Si salís a un escenario es porque algo querés decir. Nuestra intención era movilizar a un oso dormido, latente. No creo que nuestra música ni el rock en sí sean algo de vanguardia, así como estar adelantados muchos años, pero sí creo que somos precursores en adelantar y no proyectar hacia atrás. Lo mejor que puede pasarle a la gente ahora es entrar en un estado de actividad por contraposición a lo anterior, pero no basta analizar y tratar de entender lo que sucede. Es fundamental el hacer. Los dos trabajos anteriores de Virus, Wadu Wadu y especialmente Recrudeza, habían logrado cierta repercusión en las radios, pero en su formación eran bastante irregulares. Con Agujero Interior, la agrupación liderada por Federico Moura buscaba crear un disco sólido, con un sonido más potente y en el que todos los temas sean destacables. Llevar a Virus a un plano más rockero, sin perder las sutilezas de una formación con probada agilidad pop.
En Francia yo tenía una banda que se llamaba Extra Ball, de punk y new wave, fundadora de toda esa movida en París. Hicimos giras con The Jam y tocamos con The Clash. Digamos que tenía una cercanía con el sonido que tenían o que buscaban los Virus. A mí me pareció que era claramente un grupo de new wave, así que lo llevé para ese lado. Funcionó bien. Después, mi experiencia de productor convivió de la mejor manera con las ideas de Federico. Nunca me exigió nada, parecía que estaba contento con todo, recordó Michel Peyronel. El disco está conformado por 11 canciones, destacándose Hay que salir del agujero interior, El probador, Carolina, En mi garage, ¿Qué hago en Manila? Y otros temas más. En algunas reediciones de CD se incluyó un bonus track con una versión de ¿Qué hago en Manila?, grabada para el mercado español, más bailable y un anticipo de lo que vendría en la carrera de Virus. En cuanto a las letras, Roberto Jacobi reconoció que el momento histórico tuvo mucho que ver en el contenido. El concepto de Virus en general era la liberación física, corporal, sexual y al mismo tiempo letras que tuvieran cierta gracia. Alusiones a distintos temas sobre situaciones, desde la droga hasta la guerra, explicó. Agujero interior era eso. Terminó la dictadura y había que poner el cuerpo y la cabeza en otra posición. Eso fue el contenido de los años 80, liberarse de una tremenda opresión. Un ejemplo de eso es la letra, justamente, de Agujero Interior. Largar la piña en otra dirección fue una especie de grito de guerra en las discotecas y en todas las fiestas durante los primeros meses de la primavera democrática. Poner el cuerpo y el bocho en acción, también dice la letra de Jacobi. El tándem Moura-Jacobi también es una rareza dentro del rock argentino, una dupla compositiva que adelantaba una nueva caligrafía con la utilización de modismos cotidianos, juegos de palabras y una vida lúdica a través, justamente, ¿no?, del espíritu de Virus. No es fácil, pero tampoco es difícil, tratándose de él y yo. Solo el hecho de que Federico accediera a trabajar con alguien las letras demuestra que era un cantante muy especial, siendo que era una estrella nata. Lo tenías que mirar y te dabas cuenta. Sin embargo, él perseguía la calidad en todo. En el sonido, la ropa, las luces, la situación. Era muy exigente con los demás y consigo mismo. Recordó Jacobi y agregó, en ese sentido, nunca tuvimos una discusión, jamás. Y trabajábamos muchos años juntos. Podía haber una idea diferente y se debatía. Cooperación, siempre en tono colaborativo. El tema que hago en Manila encierra una de las anécdotas también curiosas que ocurrían en nuestro país, ¿no? No se podían poner nombres repetidos. Entonces, bueno, todas las ideas o todos los títulos para esa canción fueron rechazados en Sadaic. Entonces, bueno, nada, se le puso a cabo en Manila, que no tenía nada que ver con la letra ni con el tema. Todas las canciones son originales, excepto Carolina, una versión de la canción Carolina Querida del español Moncho Alpuente, inspirada en el supuesto romance del tenista argentino Guillermo Vilas con la bellísima princesa Carolina de Mónaco. La foto de tapa del disco Agujero Interior también reveló otro gesto estético distintivo. Una vez más, el colectivo artístico liderado por Rodríguez Ares y Federico Moura, y que también incluía al coiffeur francés Cyril Blas, y a la vestuarista y gran amiga de Federico, Adriana San Román, sumó voluntades para mostrar a la banda. Marcelo Sapioli es el autor de la imagen que ilustra el disco. La idea surge a partir de unos videos que tenía Carlos Rodríguez Ares de un ensayo de Virus grabado en VHS profesional. No pensamos que podíamos aprovecharlos, ya que la banda estaba grabada con un vestuario apropiado, y que yo podía capturar con mi cámara algunos momentos a través de un monitor de alta calidad que tenía Carlos en su casa. Así lo hicimos. Planté mi cámara de 35 milímetros con película de transparencia color sobre el trípode frente al monitor y fui disparando cuando consideraba que había algo interesante, explicó el fotógrafo. Me pareció una técnica interesante, no vista o usada, y que dado lo grabado era para aprovechar. Además, con las ventajas de no tener que armar una sesión de estudio, cuando vimos los resultados no dudamos de que las fotos de la tapa tenían que ser así. La nueva imagen de Virus exhibía un apego por los peinados rockabilly. Ares le enseñó a Federico Moura un disco de Stray Cats y el resto fue obra del estilista francés. Camperas de cuero, camisas blancas, pantalones ajustados como lo usaban los héroes
del rock and roll de fines de los 50 y eso fue lo que empezó a formar parte del cuidado vestuario de la banda por ese tiempo. El cambio de look coincidió con la onda más rockera del disco, ya desde la influencia creo que Danny y Michelle Peyronel en la producción artística le dieron al álbum esa postura un poco más rockera y que debido a lo moderno de la banda fue interpretado por el público como punk rock, rememoró Sappioli. Recuerdo cuando los fotografiaban los shows en vivo de ese momento, todos teníamos que esquivar los escupitajos que venían de las primeras filas, al punto que en un momento Federico paró la banda y dijo: no nos gusta que nos escupan, pero todo siguió igual. Creo que tanto en lo musical como la onda del look, que siempre fue coherente en Virus, fue parte de los cambios en busca de una identidad más sólida a partir de este álbum. También había un grupo de gente que colaborábamos junto con Federico con la imagen, puesta en escena, sonido y luces, cosa que hasta ese momento no hacía ninguna banda, agregó el fotógrafo. A pesar del poco reconocimiento de la prensa, Agujero Interior creció como un grito liberador junto a la dicha movimiento de los twists, Vasos y Besos de los Abuelos de la Nada y Clics Modernos de Charly García. Crearon la mejor banda de sonido para los primeros meses en Democracia. Cada disco nuestro fue el reflejo de lo que estábamos viviendo en relación a un movimiento constante. No nos deteníamos a analizar desde lo conceptual, íbamos aprendiendo a transitar la manera de expresarnos. Agujero Interior llega en un momento donde creció mucho nuestra actividad. Estábamos haciendo shows, lo cual generó una experiencia fantástica. Con este disco quisimos que el sonido y la estética musical representaran eso, nuestro sonido en vivo, con lo que implica e influye la participación de la gente, dijo Julio Moura, autor de muchos de estos riffs que aún sacuden la memoria y explican perfectamente los días de jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Agujero Interior se convirtió en un verdadero éxito de ventas, a tal punto que uno de los máximos directivos de la filial argentina de CBS los sacó corriendo por el pasillo al advertir el cambio de estilo más pop que planeaban para Relax, el próximo disco del grupo. Finalmente, el tiempo les terminó dando la razón a los hermanos Moura y compañía.